Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las corrientes de pensamiento. Vamos a hablar sobre desde la literatura clásica hasta la literatura contemporánea, abarcando las diferentes corrientes. Eh, bueno, la principal que encontramos en nuestra línea de tiempo, que fue la primera, que se desarrolló del siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Esto se desarrolló en Grecia y en Roma, que fue el clasicismo. Este pensamiento, una de sus principales características fue la estética, así como la intelectualidad. También tenía el ideal de belleza del cuerpo humano en un equilibrio armónico. Este también se basaba en la vida y la obra de los griegos. Eran más experiencias míticas y de héroes y cosas así. Los temas eran pues la muerte, el destino, la envidia, como lo que abarcaba principalmente el ser humano y sus principales aspectos que lo llevaban a tomar ese tipo de actitudes. Podemos encontrar dentro de las obras y los autores la Ilíada, que pues de Homero, Edipo Rey de Sófocles, la Odisea de Homero y pues diversas otras. Leyendo ya algunas de estas obras podemos destacar que la guerra, el heroísmo y pues fueron como los principales temas que como que abarcaban este tipo de obras. Entonces se puede ver que dentro de sus obras también abarcaba ya lo que había mencionado antes, que era todo sobre la muerte. También podríamos encontrar así como la envidia y cómo los personajes a través de sus experiencias van desarrollando otras actitudes. Pues aquí les voy a mostrar esto, que es pues sobre el clasicismo. De segunda parte encontramos la literatura medieval. La literatura medieval se desarrolló en el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Esta corriente básicamente se basaba en que sus escritos eran como religiosos y pues eran como amplios y complejos para entenderlos o para explicarlos también. Estos escritos eran pues unos escritos sagrados y también profanos, ¿no? Sus principales características era didáctica, que se desarrollaban versos y pues la forma de la expresión oral. Esto se desarrolló a partir de la caída del Imperio Romano y pues una de sus principales características, por decirlo así, fue que la mayoría de sus autores, o bueno, casi todos sus autores eran anónimos. Entonces estas obras como que no se tenía en cuenta cuál era el autor o cuál. Sí. Los principales elementos de esto eran pues los grecorromanos, los romanos y los griegos. Pues a partir de eso se tomaron las obras y los autores pues eran desconocidos. Una de las obras más reconocidas de la literatura medieval fue El Lazarillo de Tormes. Pues aquí podemos encontrar que esta también como que abarcaba problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y pues el abandono, y pues como la estructura del gobierno, por decirlo así, la estructura de la humanidad cambia a raíz de los acontecimientos. Eh, bueno. A partir de esto también podemos encontrar el Renacimiento, que se dio en Europa Occidental del siglo XV al XVI después de Cristo. Una de sus principales características fue cambiar al humanismo. También constituyendo el idealismo y el realismo. Este fue un movimiento cultural que buscaba también como cambiar la forma de artes y llevarlo a un poco más humanista. Este se realizó dentro de una actividad colectiva y se dio surgimiento a la relación del ser con la naturaleza. Pues ya que este iba unido a un concepto ideal y pues como que trató de unir a la ciencia también. El individuo que figuraba en esta literatura literaria respondió hacia ser versátil, inteligente, hábil y pues se creó como un hombre universal. Eh, bueno, Se pueden encontrar una de sus características, de sus obras principales que la mayoría conoce es La Celestina. Pues se puede ver que esta obra como que trataba temas de
como mitológicos, por decirlo así, pero no los llevaba tanto hacia lo irreal, sino más hacia lo real y lo ideal. Entonces aquí podemos encontrar que también se ve Don Quijote, pues Don Quijote, que pues es una obra que muchos aquí nos hemos leído, y pues esa obra la verdad es como algo más realista hacia el humanismo. Bueno, también encontramos el barroco. Bueno, el barroco se desarrolló en el siglo XVII después de Cristo. Este se gesta en Italia, pero pues se desarrolla en España. El barroco es más conocido por el movimiento del siglo de oro. Bueno, las principales características del barroco fue el conceptismo, que pues este se basaba en una corriente no solamente estética, sino que sus manifestaciones gustaban más de lo complicado y de lo complejo. Entonces allí fue donde se desarrollaron la metáfora, la hipérbole y la antítesis. Bueno, todas estas se conocen ya pues anteriormente vistas. La complacencia de lo cargado quiere decir de lo difícil y de lo complicado para la relación de textos. Bueno, algunas de sus obras y de sus autores era La fábula de Polifemo y Galanca de Luis de Góngora, Los sueños y la vida del buscón de Francisco de Quevedo, El caballero de Olmedo de Lope Vega. Bueno, aquí les muestro. Bueno, también encontramos la ilustración. La ilustración se desarrolló en el siglo XVII y fue conocida como el siglo de las luces. Bueno, la principal característica de este fue el neoclasicismo, abarcando como temas filosóficos también. Bueno, este no solo también fue una expresión estética, pero como que su principal característica era el ideal clásico. Bueno, aquí les voy a leer más o menos un pedazo de por qué siglo de las luces. Dice, fue nominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante luces de la razón. Representa la vuelta a través de los valores clásicos y griegos y romanos en busca del equilibrio y la serenidad. Bueno, hacia temas filosóficos también, porque aquí fue donde vino a dar el antropocentrismo, racionalismo y las imitaciones. Bueno, el antropocentrismo podemos decir que pues el Dios es la base de todo. Y formas mesuradas de elocuencia. También como sus principales temas será la virtud, el heroísmo y pues la razón. Dentro de la razón entra la filosofía, que pues ya la había mencionado antes. La obra y los autores fueron La araña y el gusano de seda de Tomás de Iliarte, El delincuente honrado de Caspar. Ese más que todo fue como fue la ilustración. Aquí pues les muestro. Bueno, también dentro de este encontramos el romanticismo. El romanticismo se dio en el siglo XIX después de Cristo. Su principal característica era tener el sentido sobre la razón. Este fue una forma general de poder entender la política y pues otros aspectos generales. Este también fue capaz de crear un hombre nuevo con sentido de pertenencia y de su propia existencia. Pues acá más o menos les voy a leer cómo relacionar esto. Forma nueva de entender la vida del mundo, la política y el arte en general. También creará un hombre nuevo, capaz de plantear los problemas de su existencia y del mundo desde un punto de vista más emocional y subjetivo. Bueno, dentro de pues estas características vamos a ver como sus temas principales. Sus temas principales era como que muchos de estos tenían la inseguridad de contradecir el cosmos. También el escepticismo, la melancolía, la idealización y la fe religiosa fueron como características principales de este. También se podía ver como que esto no tenía reglas, o sea, que era como reglas sin restricción. Y
también la búsqueda de sí mismo, o sea que el ser tenía que buscarse a sí mismo hacia un punto subjetivo. Bueno, la obra y los autores que podemos encontrar acá son Los Miserables de Víctor Hugo, El Trovador de Antonio García y La Dama de las Comelias de Alejandro Dumas. Pues acá les muestro. Bueno, también encontramos el realismo. Bueno, el realismo se desarrolló en el siglo XIX. Bueno, en este podemos ver que sus principales características fue que este coincidía con el desarrollo de la sociedad burguesa. Bueno, a partir de esto se vieron como los cambios sociales e ideológicos que se produjeron a partir de la revolución industrial. El idealismo pues era como también importante, ya que quería que las novelas se fueran más hacia la parte objetiva y realista. Bueno, la búsqueda de la verosimilidad de las novelas, que las novelas, o sea, que las novelas parezcan reales. También el lenguaje utilizado en estas también tenía que ser como muy congruente con lo que trataba. Hace uso minucioso de la descripción, o sea, de la descripción de los personajes como para mostrar el tema, los personajes y los lugares y lo de qué se va a tratar. Bueno, también el realismo literario se opone a sí mismo directamente a la literatura fantástica, o sea, como que la parte fantástica como que no era su tema principal, sino era tema principal más hacia lo real, hacia lo que la gente podría vivir cotidianamente. Bueno, obras y autores principales. Crimen y Castigo de Fedor, Rojo y Negro de Stillman y Fortunata y Jacinta de Benito Pérez. Bueno, acá les muestro. Bueno, también encontramos el modernismo. El modernismo se puede ver que como que tuvo un auge desde el siglo, como las dos últimas décadas del siglo XIX, pero principalmente se desarrolló pues a partir del siglo XX. Bueno, fue un movimiento estético desarrollado como por diversas disciplinas. Bueno, como sus principales características era la tendencia al cosmopolitanismo y bueno, su referencia, o sea, como su punto principal fue Francia. Bueno, esta también se podría ver que era antiburguesa y como que no tomaba temas de burgueses. Bueno, la parte del exotismo era fundamental para el modernismo, el calor, la mención de objetos y piedras preciosas era como una de sus características principales. También esta buscaba el arte puro, ya que pues este era algo más moderno. Bueno, autores y obras, Nuestra América de José Martín, Azul de Rubén Darío, Claves y símbolos de Salvador Rueda. Bueno, aquí pues pueden ver. Bueno, también encontramos el movimiento vanguardia. Este se desarrolló en el siglo XX. Bueno, como que a partir de este se pueden ver los avances tecnológicos debido a la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí es donde el hombre empieza a tener amplios conocimientos históricos y se empieza a ver una revelación a partir de lo religioso. Aquí también se ve la nueva forma de la literatura y cómo la estructura de los poemas cambia. La novedad y sorpresa cambian la estructura y formación del poema. Bueno, eso ya lo había mencionado anteriormente. También se ve que el frasismo versus la musicalidad también se vuelve como una ruptura de la tradición que ya normalmente habíamos heredado, que fue la parte oral. Exploración de lo irracional. El verso se representa sin leyes métricas ni lógicas, religiosas, regidos al azar. Bueno, esto quiere decir que esto como que no tiene una estructura fija, sino que esto era más irracional. Entonces, como que el vanguardismo quería más como que el hombre se centrara en lo que él había adquirido, el conocimiento que él había adquirido a raíz de los movimientos anteriores. Bueno, las obras y los autores son La Casa de
Bernarda Alba de Federico, el canto general de Pablo Neruda, poesía No eres tú de Rosario. Bueno, aquí se ve el grito, la pintura. Bueno, también encontramos el contemporáneo. El contemporáneo se vio a finales del siglo XX. Este pretendía tomar lo real como algo exterior al hombre. Bueno, aquí dice, la realidad es un contenido de la conciencia que el hombre proyecta en el mundo. Existen dos existencias, el hombre es consciente de sí mismo. Básicamente como que lo contemporáneo quería que el lector tomara la obra desde su punto de vista, que él mismo lo interpretara, más no la obra le dijera de qué quería hablar, sino que el hombre viera qué tan congruente y qué tan, o sea, así como qué tan imaginario podía llegar a ser. Bueno, exigía al lector pues como que fuera activo, o sea, que se imaginara lo que el sentido de la obra. También relativismo del narrador, nuevos recursos narrativos, imaginación creadora, verosimilidad y el espíritu de la época. Bueno, lo que quería llegar el autor a era que tuvieran como diferentes puntos de vista, o sea, que el lector llegara a tener varias ideas y varios puntos de vista en cuanto a la lectura. Bueno, el protagonista era colectivo y pues la argumentación era con tiempo. Las obras y los autores eran Final del juego de Julio Cortázar, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y Los pasos perdidos de Alejo Cartamier. Bueno, aquí les dejo pues más o menos cómo es. Bueno, esta es toda mi línea del tiempo. Pues espero que les haya gustado, que hayan entendido más o menos de qué consistieron todos estos elementos y como cuáles fueron las causas y las consecuencias que se produjeron a partir de la época clásica hasta la contemporánea. Entonces, pues ya eso es todo y espero que les haya gustado. Entonces, pues aquí ven la portada y aquí pueden ver que pues empezamos con el clasicismo, la medieval, el renacimiento, el barroco, la ilustración, el romanticismo, el realismo, el modernismo, el vanguardismo y hasta la contemporánea. Bueno, muchas gracias.